Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro canal de audiolibros. Si aún no formas parte de esta gran comunidad, suscríbete, dale like y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros emocionantes contenidos. Hoy te traemos una obra clásica de aventuras, ciencia y naturaleza escrita por el maestro Julio Verne, El archipiélago en llamas. A lo largo de los siguientes 15 capítulos, te sumergirás en una fascinante historia de supervivencia, en un archipiélago volcánico donde la naturaleza se convierte en la principal amenaza. Acompáñanos en este viaje lleno de tensión, misterio y heroísmo. No olvides dejar tu comentario y compartir este audiolibro con tus amigos. Capítulo 1. La llegada al archipiélago. El sol se encontraba alto en el cielo, iluminando las aguas cristalinas del Pacífico Sur. El Progreso, un barco de líneas elegantes y robustas, surcaba las aguas tranquilas mientras se acercaba a un misterioso archipiélago desconocido para la mayoría del mundo. Esta es la travesía de un grupo de científicos y aventureros, que buscan desentrañar los secretos de un remoto conjunto de islas volcánicas conocidas como el Archipiélago de los Perdidos. A bordo del Progreso viajan hombres de distintas especialidades, cada uno con un objetivo claro en mente. El líder de la expedición es el capitán Crede, un hombre experimentado, curtido en muchas travesías por mares desconocidos. Su habilidad como navegante es indiscutible, pero aún él no puede evitar sentir una ligera inquietud en lo profundo de su ser. Este archipiélago, del que poco se sabe, tiene fama de ser impredecible y peligroso. Sin embargo, Crede confía en su destreza y en el carácter de su tripulación. Entre los miembros más destacados se encuentra Samuel Pilatre, un renombrado geógrafo que, a pesar de su edad avanzada, sigue siendo un apasionado de la ciencia y la investigación. Pilatre es el encargado de estudiar las formaciones geológicas de las islas, y más específicamente, las erupciones volcánicas que parecen ocurrir con una regularidad inquietante. Pilatre se siente atraído por los misterios que encierra el archipiélago, y ha convencido a varios colegas para unirse a él en esta peligrosa empresa. El joven Dr. Benz, discípulo de Pilatre y uno de los más prometedores científicos de su generación, acompaña a su mentor con el entusiasmo y la curiosidad propios de su juventud. A diferencia de Pilatre, que se mantiene cauteloso ante el desconocido terreno, Ben siente un ardiente deseo de explorar cada rincón del archipiélago y conocer de primera mano los fenómenos naturales que se desarrollan en la región. La expedición está formada también por varios asistentes, entre los cuales se encuentra el experimentado naturalista Jan, encargado de estudiar la flora y fauna local, y el ingeniero Auguste, que se ocupa de las cuestiones prácticas del viaje, como la construcción de campamentos y la gestión de los recursos de la tripulación. A medida que el Progreso avanza hacia las islas, el paisaje que se revela ante sus ojos es impresionante. Los picos volcánicos, cubiertos de una espesa capa de vegetación tropical, se alzan majestuosamente del mar. En el horizonte, los viajeros pueden distinguir las sombras de las islas menores, que parecen ser los restos de un antiguo y vasto continente que alguna vez pudo haber existido. La calma del mar es engañosa, y el silencio en el aire transmite una sensación de inquietud. Los volcanes inactivos parecen vigilar a los recién llegados, como si guardaran celosamente sus secretos. Después de un día de navegación tranquilo, la tripulación llega a una de las islas más grandes, conocida como la Isla del Fuego. Aunque el nombre sugiere actividad volcánica, el capitán Crede, confiado en sus habilidades y en el informe meteorológico que recibieron antes de zarpar, no ve motivo para alarmarse. A pesar de las advertencias de algunas corrientes de aire cargadas de azufre, la tripulación se dispone a desembarcar. El primero en pisar la isla es Samuel Pilatre, quien se siente como un niño en un parque de aventuras científicas. A su lado, el Dr. Benz está igualmente emocionado, aunque con un toque de escepticismo. No es que no crea en los peligros volcánicos, sino que los ve como algo que, en su juventud, está dispuesto a desafiar para comprenderlos mejor. Es una isla fascinante, dice Pilatre, mientras observa las formaciones rocosas a su alrededor. Pero es evidente que este es un lugar de poder geológico. No es casualidad que estos volcanes sigan siendo tan activos. Vince agent con una mirada pensativa. A pesar de la belleza del paisaje, la isla tiene algo inquietante en su atmósfera. El aire es espeso y caliente, como si todo el lugar estuviera lleno de una energía reprimida a punto de estallar. No obstante, la expedición continúa su camino a través de la densa vegetación, sorteando lianas y arbustos que parecen cerrarse sobre ellos a cada paso. El grupo se aventura hacia el interior de la isla,
donde esperan encontrar restos de antiguas erupciones volcánicas. A medida que avanzan, sienten una ligera vibración en el suelo, como si el mismo archipiélago estuviera vivo. Sin embargo, atribuyen estas sacudidas a los movimientos típicos de una isla volcánica y no se alarman. Pilatre, con su vasto conocimiento geológico, asegura que es probable que todo esté relacionado con la actividad subterránea, que se encuentra, según sus cálculos, en una fase relativamente estable. Ya entrada la tarde, el grupo decide acampar cerca de un pequeño arroyo. La tarde se va tornando en noche, y los científicos se sienten a gusto, rodeados por la belleza de la isla. Sin embargo, cuando la oscuridad cae por completo, los miembros del grupo comienzan a sentir una creciente sensación de desasosiego. Extraños sonidos provenientes de la tierra, como un retumbar lejano, se escuchan en la distancia. Algunos, como Jan, el naturalista, sugieren que puede ser simplemente el viento que agita las rocas, pero otros no están tan seguros. Mientras se instalan alrededor del campamento, los ruidos continúan, cada vez más intensos. El capitán Crede, siempre atento a cualquier posible amenaza, decide que deben estar alertas durante la noche. Nadie sabe lo que depara el día siguiente, pero todos sienten que algo extraño está ocurriendo en la isla, algo que aún no pueden entender por completo. La última imagen de este capítulo es la de los miembros de la expedición, acostados junto al fuego, escuchando los ecos distantes y esperando, en silencio, lo que el mañana. Prera. Un presagio de la inmensa fuerza natural que aguarda para hacer sentir su presencia. Así termina este primer capítulo, lleno de misterio y presagio. Los exploradores han pisado tierra firme en el archipiélago, pero lo que parecía ser una tranquila expedición científica comienza a tornarse en algo mucho más peligroso. Las señales de la naturaleza no mienten, y los próximos eventos pondrán a prueba tanto la ciencia como el coraje de nuestros protagonistas. Capítulo 2. Un despertar inesperado. La noche en el archipiélago de los perdidos transcurrió en una calma tensa. Aunque el campamento de la expedición estaba ubicado en una zona aparentemente segura, los miembros del equipo no pudieron dejar de sentirse inquietos, como si el entorno natural los estuviera observando con ojos invisibles. Los extraños ruidos provenientes de las profundidades de la isla no cesaron, sino que parecieron intensificarse conforme avanzaba la madrugada. Cada retumbo que sacudía el suelo era como un recordatorio de que la naturaleza aquí no era solo un paisaje exótico, era una fuerza viva y, a veces, destructiva. Samuel Pilatre, el geógrafo, era el primero en despertar. Su mente científica no podía evitar buscar explicaciones, pero no encontraba ninguna razón racional para los fenómenos que había escuchado durante la noche. ¿Será una erupción inminente?, pensaba mientras se levantaba de su imprevised cama de campamento, con la mente llena de cálculos y su corazón acelerado. En su rostro, se reflejaba la tensión de un hombre que sabía que, cuanto más se adentrara en este misterioso archipiélago, más cerca estaría de desvelar secretos que podrían cambiar la comprensión humana sobre los volcanes y la geografía. Dr. Benz, su joven discípulo, despertó poco después, con la misma inquietud. A pesar de su optimismo y su espíritu de aventura, el joven científico no pudo evitar preguntarse si tal vez estaban jugando con fuego al adentrarse tanto en la isla. Sin embargo, su curiosidad, una fuerza más poderosa que sus miedos, lo impulsó a continuar. El equipo desayunó rápidamente, sin muchas palabras. Aunque no se mencionó directamente, todos sabían que el día traería consigo nuevas exploraciones, y tal vez algunas respuestas. Después de un desayuno ligero, Pilatre, Benz y el resto del grupo decidieron continuar su expedición hacia el interior de la isla, hacia un volcán de reciente actividad que había sido objeto de discusión en los informes de la expedición anterior. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía cada vez más imponente. Las gigantescas formaciones rocosas de lava petrificada se intercalaban con vegetación espesa, y el olor a azufre en el aire se volvía más penetrante. La isla estaba viva, casi parecía respirar. Algunos miembros de la expedición comenzaron a sentir el calor proveniente de las grietas en el suelo, aunque nadie se atrevió a decirlo en voz alta. El vulcanismo estaba más activo de lo que ellos imaginaban. El grupo llegó pronto a una formación rocosa peculiar, una especie de enorme grieta en la tierra que emitía un leve resplandor anaranjado desde su interior. Al acercarse, los temblores que habían sentido la noche anterior se intensificaron, y las primeras señales de un fenómeno volcánico comenzaron a hacerse evidentes. La tierra bajo sus pies comenzó a estremecerse con mayor violencia,
como si estuviera preparándose para una explosión inminente. Sin embargo, a pesar de los avisos de la naturaleza, los científicos no se dejaban intimidar y se aproximaron aún más. Pilatre, con la mirada fija en el resplandor, observaba con fascinación cómo el magma comenzaba a moverse por las grietas. Era una visión impresionante, pero también aterradora. «Esto no es normal», murmuró, mientras los otros se mantenían en silencio, observando con cautela. «¿Qué está ocurriendo?», preguntó el joven Dr. Benz, mirando a su mentor. «¿Se puede prever alguna erupción más grande?». «Este fenómeno es impredecible», respondió Pilatre, su tono grave. «Podemos estar en la víspera de una erupción volcánica importante o simplemente en presencia de una actividad menor, pero en cualquier caso, es algo que no debemos tomar a la ligera». De repente, una fuerte sacudida recorrió el suelo, más fuerte que cualquier otro temblor anterior. Los miembros de la expedición cayeron al suelo, y el estrépito que resonó en el aire pareció retumbar en cada rincón de la isla. El resplandor del magma se intensificó, y la vibración en el suelo se hizo cada vez más constante. Aterrados, algunos miembros del grupo comenzaron a retroceder, mientras que otros, como el ingeniero Auguste, intentaban con nerviosismo estabilizar el campamento y asegurar que el equipo estuviera a salvo. El capitán Crede, siempre alerta, comenzó a dar órdenes claras y concisas para garantizar que todos se agruparan y se pusieran a salvo. A pesar de la evidente amenaza de un inminente desastre, el Dr. Ben se mostró ansioso por continuar el estudio. «Esto es una oportunidad única para estudiar el fenómeno de cerca. Si regresamos ahora, perderemos una de las mayores oportunidades científicas de nuestras vidas», dijo, su voz casi temblorosa de emoción. Pilatre, aunque preocupado, no pudo evitar compartir el entusiasmo de su discípulo. Sabía que este tipo de fenómenos eran raros, pero también comprendía que la seguridad del grupo era lo primero. Después de un tenso debate, se decidió continuar la expedición, pero con más precauciones. El equipo formó un círculo alrededor del capitán y comenzó a avanzar de nuevo, siempre atentos al terreno bajo sus pies. No muy lejos, a medida que se desplazaban, los temblores parecían disminuir levemente. El equipo llegó a un acantilado que se asomaba sobre una profunda caldera volcánica. La vista desde allí era impresionante. En el centro de la caldera, el magma burbujeaba, creando una escena casi apocalíptica. La roca alrededor del cráter estaba fracturada, y se podía ver la lava fluyendo en hilos finos, como si la tierra misma estuviera sangrando. De pronto, uno de los miembros del equipo, el naturalista Jan, que se encontraba más cerca de la orilla del acantilado, emitió un grito de alarma. «¡Miren!», exclamó, señalando el horizonte. Algo hacia este levantando del mar. Con la mirada fija en el horizonte, todos los ojos del grupo se volvieron hacia el mar, donde una columna de vapor se elevaba hacia el cielo. Algo, tal vez una nueva isla o una erupción submarina, estaba ocurriendo. La situación estaba tomando un giro mucho más impredecible de lo que nadie había anticipado. El capítulo concluye con la expedición mirando el horizonte, conscientes de que se encuentran en el epicentro de un fenómeno natural mucho más vasto y peligroso que lo que jamás imaginaron. Así termina este segundo capítulo, lleno de tensión y descubrimientos asombrosos. Los miembros de la expedición están ante la presencia de una fuerza volcánica y geológica que desborda su capacidad de comprensión. Aunque el deseo de explorar y aprender es más fuerte que nunca, también está claro que el archipiélago de los perdidos guarda secretos mucho más profundos y peligrosos que los exploradores habían imaginado. Capítulo 3. Un volcán que no perdona. El temblor que sacudió la isla aquella mañana parecía haber dejado una huella indeleble en el corazón de todos los miembros de la expedición. A pesar de la aparente calma que había seguido al estrépito, el ambiente seguía cargado de una tensión palpable. La presencia del volcán cercano era demasiado evidente, y los exploradores sabían que no podían perder más tiempo si querían comprender la magnitud del fenómeno geológico que se desataba bajo sus pies. Después de la sacudida que había dejado a todos en vilo, el grupo se preparó para continuar su exploración. Sin embargo, los rostros de los científicos reflejaban una mezcla de fascinación y temor. Samuel Pilatre, el geógrafo experimentado, ya había asumido que este volcán en particular era muy distinto a cualquier otro que hubiese estudiado en su carrera. El resplandor del magma, el retumbar del suelo y la creciente actividad sísmica sugerían que estaban ante un fenómeno mucho más impredecible de lo que habían anticipado. Dr. Benz, con su habitual entusiasmo juvenil,
no pudo evitar expresar su emoción ante la perspectiva de estudiar de cerca el volcán. Es una oportunidad única, insistía, aunque en su voz se percibía el nerviosismo propio de alguien que aún no estaba completamente seguro de lo que podía depararles el futuro. Si logramos llegar cerca de la boca del volcán, podríamos entender mejor su comportamiento y quizás prever futuras erupciones. Esto podría revolucionar nuestra comprensión de la actividad volcánica. Pero Samuel Pilatre no compartía el mismo optimismo. El geógrafo sabía que, aunque la curiosidad científica era valiosa, la seguridad debía ser la prioridad. Debemos proceder con cautela, dijo en voz baja, mirando al grupo con una seriedad renovada. El volcán podría estallar en cualquier momento, y la última cosa que necesitamos ahora es ponernos en su camino. A medida que avanzaban, el equipo llegó a una zona particularmente peligrosa. El suelo estaba agrietado por las erupciones anteriores y se podía sentir el calor emanando de las grietas. Algunas de ellas eran tan profundas que parecía que el mundo se abría hacia un abismo infinito. Cada paso era incierto, y la sensación de estar caminando sobre una caldera a punto de estallar se volvía más fuerte con cada momento que pasaba. El joven Dr. Benz, sin embargo, no podía resistir la tentación de acercarse más al cráter. «Es fascinante», murmuró para sí mismo mientras avanzaba. «Este volcán está literalmente vivo, palpita con fuerza». Pilatre lo observó de reojo, consciente de que el impulso de Benz de acercarse al borde del cráter podía ser peligroso, pero también entendía su pasión por la ciencia. Decidió no intervenir, al menos no de inmediato. Sin embargo, le advirtió, «Recuerda que estamos aquí para estudiar el volcán, no para convertirnos en parte de su historia». Por un momento, el grupo se detuvo para tomar medidas y hacer un análisis preliminar. Había algo inquietante en el aire, algo que se sentía como un presagio. Los temblores se volvieron más constantes, y el sonido profundo de la lava burbujeando bajo la superficie resonaba con fuerza. «El volcán está más activo de lo que pensábamos», dijo el capitán Crede, el líder del grupo, con una nota de alarma en su voz. «Debemos alejarnos un poco». Pero antes de que pudieran seguir su camino, un rugido ensordecedor surgió desde lo más profundo de la tierra. En un instante, la tierra comenzó a estremecerse violentamente, y el grupo fue sacudido por una nueva ola de temblores. Esta vez no fueron simples sacudidas. El suelo parecía estar colapsando bajo ellos, como si el volcán hubiera decidido finalmente liberar su furia contenida. El grupo cayó al suelo, y un fuerte viento cálido sopló desde el cráter. El capitán Crede, con gran destreza, logró ordenar la retirada. Los miembros de la expedición comenzaron a moverse rápidamente, con el corazón en un puño, conscientes de que el peligro se acercaba a pasos agigantados. «Rápido, al campamento», gritó Crede. «Tenemos que alejarnos de aquí antes de que sea demasiado tarde». El grupo, en un estado de pánico controlado, corrió hacia la zona más segura que habían identificado previamente. Los temblores aumentaban en intensidad, y el cielo comenzó a oscurecerse a medida que nubes de ceniza se levantaban desde el volcán. En la distancia, se podía ver cómo la lava comenzaba a brotar, iluminando el horizonte con un resplandor rojo. El espectáculo, aunque impresionante, era también aterrador. El volcán había comenzado su erupción. Cuando el grupo llegó finalmente al campamento, todos estaban agotados y nerviosos. Los temores de un desastre inminente se habían materializado, y la erupción no era algo que pudieran ignorar. El magma burbujeaba en la distancia, y el aire estaba impregnado de un calor opresivo que hacía difícil respirar. Pilatre, aunque preocupado, no podía dejar de pensar en lo que acababan de presenciar. Era un espectáculo de la naturaleza en su forma más pura y violenta. «La naturaleza está mostrando su poder absoluto», murmuró, casi sin darse cuenta. «Lo que hemos visto hoy es solo una pequeña parte de lo que este volcán podría hacer. Esta isla está condenada a seguir temblando». El capitán Crede, con una mirada firme, le respondió, «No subestimemos su poder. Debemos estar preparados para lo peor». A medida que la lava comenzaba a fluir con más rapidez, el grupo se refugió en su campamento, observando con una mezcla de miedo y admiración la furia del volcán. Los científicos sabían que, a pesar de los avances que podían hacer en su estudio, el poder de la naturaleza era algo que no podían controlar. Lo único que podían hacer era esperar y ser testigos de la devastación que ocurriría a continuación. Con la erupción en su apogeo, el equipo de exploradores se ve atrapado entre la ciencia y la naturaleza,
entre el conocimiento que buscan y el terror que sienten. Este volcán, mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron, está desbordando su furia, y su poder parece no tener límites. Lo que antes era solo una fascinante teoría ahora se convierte en una amenaza real, y el equipo se enfrenta a la dura realidad de que quizás no todos podrán escapar ilesos. Este desarrollo del capítulo 3 continúa con la creciente tensión, mientras los miembros de la expedición enfrentan el poder desmesurado de la naturaleza. La erupción volcánica es un elemento central que da un giro peligroso a la historia. Capítulo 4. El peligro de la erupción. La noche que siguió a la erupción fue inquieta y llena de tensiones. El campamento, que durante el día había sido un refugio provisional, ahora parecía ser el único lugar seguro frente a la furia incontrolable del volcán. La lava continuaba fluyendo por las laderas de la montaña, iluminando la oscuridad de la noche con su resplandor anaranjado, como si el mismo infierno hubiera descendido sobre la isla. El sonido de la tierra retumbando bajo los pies y el rugido incesante del volcán llenaban el aire, creando una atmósfera opresiva, casi insoportable. Los miembros de la expedición, agotados por la caminata y el miedo, se habían refugiado en el campamento, pero la incertidumbre los mantenía en un estado de alerta constante. Nadie podía predecir lo que sucedería a continuación. ¿Serían capaces de seguir adelante con su investigación en medio de semejante caos? ¿O el volcán los obligaría a abandonar la isla, derrotados y exhaustos? Pilatre, el geógrafo experimentado, intentaba mantener la calma. Su mente no dejaba de analizar la situación, evaluando el comportamiento del volcán y tratando de prever qué más podrían esperar. Aunque su espíritu científico seguía siendo fuerte, no podía ignorar la creciente sensación de peligro. Cada minuto que pasaba, el volcán parecía cobrar más poder, y la sensación de que algo aún más terrible estaba por venir se hacía más fuerte. «Debemos estar preparados», dijo Pilatre, reuniendo al grupo en torno a una pequeña fogata. «El volcán puede continuar su erupción por horas o incluso días. Y si la lava sigue avanzando a este ritmo, pronto podríamos encontrarnos en una situación insostenible». El capitán Crede, que normalmente se mostraba sereno y firme, ahora parecía preocupado. No estaba acostumbrado a enfrentar una amenaza tan grande, tan inminente. Sin embargo, sabía que su rol como líder del grupo era mantener la calma y velar por la seguridad de todos. «Mantengan la calma», ordenó con voz grave, «y sigan el plan. Lo más importante es no perder la cabeza. Si el volcán nos obliga a abandonar el campamento, debemos hacerlo con rapidez y sin demora». Mientras tanto, Dr. Benz, el joven y entusiasta científico, no podía ocultar su fascinación por el espectáculo natural que se desarrollaba ante él. Aunque el peligro era innegable, la posibilidad de estar presenciando un evento geológico de tal magnitud lo embargaba de una admiración casi palpable. «Es increíble», murmuró para sí mismo, con los ojos fijos en la erupción. «Es una oportunidad única. A lo largo de la historia, pocos han sido testigos de algo así». Pilatre le echó un vistazo severo. «Es cierto que este fenómeno es único, pero no olvides que también es mortal. La curiosidad científica no debe hacernos perder de vista el peligro». La noche avanzaba lentamente, y con cada hora que pasaba, el volcán parecía mostrar nuevas facetas de su furia. La lava seguía corriendo por las laderas de la montaña, iluminando la oscuridad con su luz rojiza. En algunos puntos, las grietas en la tierra se expandían, y el sonido del magma burbujeando desde el interior era ensordecedor. Era como si el volcán estuviera respirando, cada exhalación marcando el ritmo del cataclismo. El capitán Crede, reconociendo el creciente peligro, tomó una decisión. «Al amanecer, nos desplazaremos a una zona más segura. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo más. Si el volcán sigue activo durante el día, la lava podría alcanzar el campamento y quedarnos atrapados». Aunque la mayoría de los miembros del equipo comprendían la urgencia de la situación, algunos aún se resistían a abandonar lo que habían planeado como su base de operaciones. «Pero, ¿y los estudios?», preguntó Dr. Benz. «Aún podemos aprender mucho si nos acercamos un poco más. Estamos tan cerca». «¿Acercarnos más?», replicó Pilatre, ahora con una seriedad aún mayor. «Esto no es una expedición científica en busca de respuestas. Es una carrera por salvar nuestras vidas. El volcán no hace distinciones entre científicos y exploradores. Nos arriesgamos demasiado».
El debate entre la ciencia y la supervivencia continuaba, pero finalmente la razón se impuso. Con el amanecer, el grupo comenzó a prepararse para abandonar el campamento y moverse a un lugar más seguro. Sin embargo, antes de partir, Samuel Pilatre y el capitán Crede decidieron realizar un último intento para obtener algunos datos cruciales sobre la actividad volcánica. «Vamos a ver hasta dónde hemos llegado con las mediciones», dijo Pilatre, tomando su equipo con manos firmes. Será rápido. Solo unos pocos minutos. Con rapidez y eficiencia, realizaron las mediciones finales, aunque el rugir del volcán no les daba mucho tiempo. De repente, un fuerte estruendo rompió el aire, y una nueva corriente de lava comenzó a deslizarse rápidamente hacia el campamento. «Es hora de irnos», exclamó Crede, y sin dudarlo, el grupo comenzó a retirarse. La marcha fue rápida, pero en sus rostros se reflejaba la preocupación por el avance del volcán. Cada paso parecía más apresurado, como si el suelo bajo sus pies fuera una amenaza inminente. A medida que se alejaban, la sombra del volcán se alzaba imponente detrás de ellos. La enorme columna de humo y ceniza ascendía hacia el cielo, bloqueando la luz del sol. El rugido del volcán no cesaba, y las tierras cercanas comenzaban a arder bajo la lava que se desbordaba. Era un espectáculo dantesco, y aunque la expedición avanzaba a buen ritmo, todos sabían que el futuro era incierto. El capítulo concluye con la expedición comenzando a moverse hacia un lugar más seguro, conscientes de la magnitud de la amenaza que representa el volcán. La necesidad de sobrevivir se convierte en la prioridad, y la ciencia, por un momento, queda relegada a un segundo plano. Mientras el volcán sigue su curso de destrucción, el grupo se enfrenta a lo que podría ser su mayor desafío hasta el momento: escapar con vida y encontrar una forma de sobrevivir en una isla que parece condenada por el fuego y la furia de la naturaleza. Capítulo 5. La travesía hacia la seguridad. El amanecer llegó con un cielo encapotado, cubierto por una espesa capa de cenizas volcánicas que opacaba la luz del sol. La marcha comenzó rápidamente, pero el clima pesado y la atmósfera cargada dificultaban el avance. El grupo, aún en shock por la erupción violenta que había devastado la zona cercana, avanzaba con cautela. La situación era crítica, pero la voluntad de sobrevivir les mantenía firmes. Mientras caminaban hacia el sureste, en busca de un lugar más seguro, el grupo se enfrentó a un paisaje transformado por el cataclismo. Los senderos que conocían estaban completamente modificados, sumidos en una capa gruesa de cenizas, rocas y tierra quemada. La isla, antes exuberante y llena de vida, ahora parecía un paisaje lunar, desolado y sombrío. La lava, aún a lo lejos, continuaba su avance, y el horizonte estaba lleno de un rojo vibrante que cortaba el aire con su intensidad. Samuel Pilatre, el geógrafo, y el capitán Crede marchaban al frente, ambos decididos a encontrar una salida lo más pronto posible. Pilatre, con la mente científica siempre activa, se mantenía firme, pero no podía evitar observar las alteraciones del terreno. La tierra temblaba ligeramente bajo sus pies, y el aire estaba denso, cargado de azufre y gas volcánico. El volcán sigue activo. «No podemos relajarnos», comentó Pilatre, con voz grave. «Cada paso que damos nos acerca más a la zona de mayor peligro. No hay tiempo que perder». Crede asintió sin decir palabra, manteniendo su atención alerta. Como capitán, la responsabilidad de la seguridad de todos recaía sobre sus hombros, pero el volcán había transformado la isla en una trampa mortal. No había mapas fiables en ese momento, solo su instinto y su experiencia como navegante. La travesía se hizo cada vez más difícil. El suelo, cubierto de cenizas, era resbaladizo y las grietas abiertas por el volcán dificultaban el avance. En ocasiones, los miembros de la expedición debían cruzar riachuelos de lava solidificada que se interponían en su camino. A pesar de las dificultades, el grupo avanzaba con determinación, impulsado por la necesidad de encontrar refugio y sobrevivir. Dr. Benz, el joven científico, aprovechaba cada oportunidad para estudiar los efectos de la erupción. Aunque su deseo de aprender sobre los fenómenos volcánicos seguía intacto, las circunstancias lo obligaban a cambiar su enfoque. «Este es un fenómeno geológico sin precedentes», comentaba, sacando apuntes en su cuaderno mientras caminaba. «Nunca antes se había registrado una erupción de esta magnitud en esta región. Estoy seguro de que los efectos que estamos viendo alterarán la isla para siempre». Pilatre, que había estado concentrado en las condiciones del terreno, le miró con una mezcla de admiración y preocupación.
Es cierto, Dr. Benz. Pero recuerda que estamos aquí para sobrevivir, no solo para observar. El volcán no perdona a los que se distraen. El sol, aunque oculto tras la capa de cenizas, comenzaba a elevarse en el cielo, y el calor era insoportable. El aire estaba cada vez más denso y difícil de respirar, y el grupo se vio obligado a hacer pausas frecuentes para recuperar el aliento y seguir adelante. A medida que avanzaban, la isla parecía convertirse en un infierno viviente. La lava, el azufre, y la constante amenaza de nuevas erupciones se cernían sobre ellos como una sombra. Por fin, después de horas de caminata extenuante, el grupo alcanzó un pequeño refugio, una cueva en las laderas de una colina más alejada del volcán. Al principio, la cueva parecía ser una bendición, un lugar seguro para descansar y reorganizarse. Sin embargo, la seguridad relativa que ofrecía era solo temporal, pues el peligro del volcán seguía latente, y la lava seguía fluyendo por la isla. Dentro de la cueva, el grupo se detuvo a descansar, pero las conversaciones estaban llenas de tensión. La incertidumbre se apoderaba de todos. ¿Serían capaces de encontrar una ruta de escape de la isla antes de que la erupción los alcanzara? La situación era desesperada, y el tiempo parecía estar en su contra. «Tenemos que encontrar un barco», dijo Crede con determinación. «Solo hay una forma de salir de aquí, y es por mar. Si no encontramos una embarcación pronto, estaremos atrapados». Pilatre asintió, aunque sabía que las posibilidades de encontrar un barco en medio de una catástrofe de tal magnitud eran escasas. La mayoría de los barcos de pesca habían sido destruidos o estaban demasiado lejos para llegar a ellos a pie. Pero en ese momento, el capitán no perdió la esperanza. La costa no está lejos. Si nos apresuramos, podríamos llegar allí antes de que el volcán bloquee todos los accesos. A medida que caía la noche, el grupo se preparó para abandonar la cueva. La sensación de peligro persistía, pero la necesidad de escapar era más urgente que nunca. Con cada paso que daban, el estruendo del volcán parecía acercarse más, como una constante advertencia de que no podían perder el tiempo. Mientras tanto, en su interior, Dr. Ben seguía absorto en la magnificencia del desastre natural, como si la ciencia fuera lo único que importara. Pero incluso él no podía ignorar el peligro que se cernía sobre ellos. Este es un evento histórico, reflexionó, pero quizás el precio de estudiarlo sea demasiado alto. A pesar de sus observaciones, todos sabían que lo que realmente importaba era salir con vida. Y así, decididos a sobrevivir, el grupo comenzó a caminar hacia la costa, sin saber exactamente qué les esperaba al final de su travesía. El capítulo concluye con el grupo llegando a una cueva en la que descansan temporalmente antes de tomar la decisión crucial de continuar hacia la costa en busca de una posible evacuación. La atmósfera está cargada de incertidumbre, pero la necesidad de escapar sigue siendo la fuerza motivadora. La erupción continúa, y el grupo sabe que cada minuto cuenta. Capítulo 6. La costa y la esperanza. El grupo avanzó a través del terreno devastado, un paisaje que parecía un mundo aparte, donde la furia de la naturaleza había reconfigurado cada rincón. La capa de cenizas, que se había asentado sobre todo, cubría la tierra como una espesa manta gris, haciendo más difícil la caminata, mientras que el aire seguía saturado de azufre. Cada paso que daban sobre la tierra quebrada resonaba como un presagio de que el volcán no dejaba de rugir, como una bestia insaciable dispuesta a arrasar con todo a su paso. Después de horas de marcha bajo el calor sofocante, el grupo llegó a un pequeño promontorio que les permitió ver el horizonte. El mar, normalmente un refugio seguro, parecía ahora una extensión lejana de agua tranquila, como un espejismo en medio de aquel infierno. La costa estaba a la vista, pero aún había un largo trecho por recorrer. Samuel Pilatre, el geógrafo, fue el primero en señalar el horizonte. «Allí», dijo, señalando con el dedo, «la costa está a nuestro alcance. Si logramos llegar, tendremos alguna posibilidad de encontrar un barco. Pero debemos acelerar el paso». El capitán Crede asintió, su rostro endurecido por el cansancio y el riesgo que había enfrentado como líder de la expedición. «No podemos perder tiempo. El volcán sigue activo, y sabemos que la lava podría alcanzar la costa en cualquier momento. El mar es nuestra única esperanza». Los miembros del grupo, agotados pero decididos, se apresuraron a caminar hacia la costa. La tierra parecía temblar cada vez más, y las grietas que se habían abierto en la isla tras la erupción emitían un leve resplandor anaranjado,
como si la isla misma estuviera herida y sangrando fuego. Durante el trayecto, el ambiente se tornó cada vez más claustrofóbico. Aunque el mar estaba al frente, parecía haber algo irreal en esa distancia que separaba al grupo del refugio final. Sin embargo, las fuerzas de la naturaleza seguían presionando desde atrás, pues la amenaza de la lava, las lluvias de ceniza y el calor insoportable no les daban tregua. El Dr. Benz, que había mantenido la cabeza fría durante la mayor parte del viaje, comenzó a sentir el peso del estrés y la ansiedad. A medida que caminaba, sus pensamientos se mezclaban. Esto es un fenómeno geológico sin precedentes, pero incluso para un científico como yo, sobrevivir se ha vuelto más importante que el conocimiento, pensó. El volcán no distingue entre los curiosos y los desesperados. Nos esta sondo por igual. Sin embargo, mientras las horas pasaban, el grupo experimentó una ligera mejora en su estado de ánimo. La proximidad al mar, que se alzaba como una promesa de seguridad, les dio fuerzas renovadas para continuar. Aunque el peligro seguía inminente, la costa ofrecía una posible salida, y la esperanza, por primera vez en días, comenzó a brotar entre ellos. «Podemos hacerlo», dijo Crede, como si respondiera a sus propios pensamientos. «El mar nos ayudará a escapar. No debemos rendirnos». La línea costera, que parecía inalcanzable al principio, empezó a acercarse poco a poco. A medida que cruzaban los últimos vestigios de terreno arrasado, el grupo se acercaba al refugio que tanto anhelaban. Los ecos de la erupción continuaban a lo lejos, pero la necesidad de llegar al agua era más fuerte que nunca. Con un último esfuerzo, al caer la tarde, el grupo llegó finalmente a la costa. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rojos que contrastaban con la grisura del paisaje, creando una atmósfera surrealista. A lo lejos, podían ver algunas embarcaciones pesqueras que permanecían ancladas, aparentemente a salvo de la devastación del volcán. Pero la esperanza se desvaneció rápidamente cuando se acercaron. Las embarcaciones estaban vacías, deshabitadas, como si el desastre hubiera arrancado a sus tripulantes en su huida. Al no encontrar ninguna embarcación disponible, la desesperación comenzó a calar nuevamente en los miembros del grupo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó el Dr. Benz, mirando con incredulidad el mar tranquilo que se extendía ante ellos. «No tenemos tiempo para buscar más barcos». Crede, con la mirada fija en el horizonte, no se permitió perder la calma. «No podemos quedarnos aquí. Vamos a seguir buscando. Tal vez haya alguna embarcación más cerca o alguna señal de vida. No podemos rendirnos». El sol ya se había ocultado y la oscuridad comenzaba a apoderarse del paisaje. La situación se hacía cada vez más desesperante. Sin embargo, la única opción era seguir adelante, seguir buscando, porque no había otra alternativa. El volcán seguía su devastador curso y no podían permitir que el desastre los alcanzara nuevamente. A pesar de la tensión palpable, los miembros del grupo decidieron seguir buscando más embarcaciones o posibles señales de ayuda. La sensación de estar al borde de la desesperación se acentuó, pero la voluntad de sobrevivir seguía siendo más fuerte. Este capítulo culmina con el grupo alcanzando la costa, pero encontrándose con las embarcaciones desiertas. El peligro sigue acechando y el tiempo sigue siendo un enemigo implacable. El grupo debe tomar decisiones rápidas para no ser alcanzados por la lava o cualquier otro peligro natural que surja. Capítulo 7. La búsqueda desesperada. La noche cayó sobre la isla, y con ella, un manto de oscuridad que parecía envolver el mundo. El grupo, aunque exhausto, no tenía tiempo para descansar. Cada minuto era crucial. El sol, que había dejado de iluminar el paisaje arrasado por la erupción, había dado paso a un cielo cubierto por nubes de ceniza, mientras el resplandor de la lava iluminaba el horizonte, como una alarma constante de que el volcán seguía en erupción. Al principio, la costa había ofrecido una chispa de esperanza, pero al llegar a las embarcaciones abandonadas, la realidad se volvió aún más dura. Las barcas y botes pesqueros que habían visto a lo lejos estaban vacíos, arrastrados por el mismo caos que devastó la isla. Nadie había tenido el tiempo de evacuar, y ahora esas embarcaciones, que podrían haber sido su salvación, se encontraban inutilizadas. El capitán Crede, sin embargo, no permitió que el desánimo se apoderara del grupo. Se detuvo brevemente al pie de un promontorio, mirando hacia el mar en busca de algo que les indicara una salida. «No podemos quedarnos aquí. Tenemos que seguir buscando.
No importa lo que nos cueste, tenemos que encontrar algo que nos lleve lejos de esta isla. Cada minuto que pasemos aquí es un minuto más cerca de la destrucción. Samuel Pilatre, el geógrafo, se acercó a Crede con una expresión preocupada. Estamos atrapados, dijo con un tono de voz grave. La lava sigue avanzando. A menos que encontremos una embarcación o algo que nos permita huir, esta isla se convertirá en nuestra tumba. La verdad en sus palabras era innegable, y el capitán lo sabía. Sin embargo, también sabía que la desesperación no debía apoderarse de ellos. Mantengamos la calma. Si buscamos con método, si conseguimos movernos rápido, tal vez haya algo más cerca. La isla no está completamente desierta. El grupo decidió dividirse en 2 equipos para cubrir más terreno, aunque la oscuridad y la angustia de la situación hacían que cada paso pareciera más pesado que el anterior. El Dr. Benz, el joven científico, y el marinero Paul Gachot fueron uno de los grupos, mientras que Crede y Pilatre lideraban el otro. La separación fue breve, pues todos sabían que el peligro acechaba en cada rincón. El equipo de Pilatre se desplazó rápidamente por la costa, buscando cualquier señal de vida o de algún barco en las cercanías. A medida que caminaban, el sonido distante de las explosiones volcánicas retumbaba en el aire. La lava, a lo lejos, seguía su curso destructivo, derritiendo todo lo que encontraba a su paso. Sin embargo, los pasos de los hombres eran rápidos, con la esperanza de que la suerte les sonriera. Después de recorrer varios kilómetros, Pilatre, cansado pero decidido, divisó una pequeña isla en el horizonte. Allí, dijo, señalando en dirección a una isla que apenas podía distinguirse entre la niebla. Quizás haya algo allí, algún puerto o refugio. Es nuestra única esperanza. Crede asintió, dándose cuenta de que no había mucho tiempo. Vamos, no perdamos un segundo más. El otro grupo, el liderado por el Dr. Benz, avanzaba con más cautela, revisando la costa en busca de indicios de una ruta segura hacia alguna embarcación que pudieran utilizar. En su recorrido, encontraron una serie de rocas irregulares y afiladas que se extendían como una especie de dique natural, lo que les obligó a retroceder hacia la orilla. Las sombras del volcán proyectaban figuras monstruosas sobre las aguas y las olas chocaban contra las rocas con fuerza, mientras el calor del aire se hacía cada vez más insoportable. De repente, uno de los hombres del grupo de Benz, el marinero Paul Gachot, gritó desde un poco más adelante. «Aquí hay algo. Un bote a medio hundirse». El grupo se acercó rápidamente, con el corazón acelerado. El bote estaba parcialmente sumergido, lo que dificultaba su rescate, pero las posibilidades de que aún pudieran utilizarlo les daban nuevas fuerzas. No era la embarcación perfecta, pero si se lograba reparar, les daría al menos una oportunidad de escapar. «Vamos a trabajar rápido», ordenó el Dr. Benz, mientras comenzaba a inspeccionar la estructura del bote. «Si conseguimos sacarlo del agua, tal vez podamos salvarlo. Necesitamos encontrar una manera de hacerlo flotante nuevamente». El capitán Crede y el resto del grupo se reunieron alrededor, colaborando con la reparación del bote. El trabajo era arduo y la desesperación se reflejaba en los rostros de todos. Cada acción parecía estar marcada por el ritmo frenético de los segundos, como si el volcán, con su furia imparable, estuviera constantemente empujándolos hacia el límite. Mientras tanto, el sol comenzaba a desaparecer completamente, dejando paso a una noche oscura y desolada. La única luz era la que emanaba de las erupciones volcánicas que iluminaban el paisaje con un tono rojizo, dándole a la escena un aspecto surreal, como si estuvieran atrapados en una especie de pesadilla interminable. «Lo tenemos», gritó Crede, con una mezcla de cansancio y alivio, cuando el bote finalmente se liberó de las rocas y quedó a flote, aunque inestable. «Ahora, debemos alejarnos lo más rápido posible». Pero la fatiga de los hombres no desaparecía. La extenuación física era tan grande que muchos de ellos apenas podían mantenerse de pie. El Dr. Benz, al igual que el resto, sabía que el tiempo seguía corriendo en su contra. La salvación parecía posible, pero no sin sacrificios. «Hay que abordarlo cuanto antes», dijo Pilatre, mirando con preocupación el horizonte que seguía iluminado por la lava. «El volcán no va a esperar». La fatiga, el miedo y el dolor de los últimos días pesaban sobre todos, pero la posibilidad de sobrevivir había surgido, tan frágil y escurridiza como la propia embarcación. Era el momento de poner en marcha lo que quedaba de esperanza.
El capítulo concluye con el grupo logrando liberar el bote, su única esperanza para escapar de la isla devastada. A pesar de la extenuación y el desespero, la perseverancia del capitán Crede y su equipo los mantiene en marcha. La incertidumbre y la amenaza del volcán siguen, pero al menos, por ahora, tienen una posibilidad de escapar. Capítulo 8. La huida hacia lo incierto. Con el bote ahora flotante pero aún inestable, el grupo de supervivientes sabía que no tenían tiempo que perder. La oscuridad de la noche envolvía la isla mientras las erupciones volcánicas continuaban su furioso curso, iluminando el paisaje con destellos de rojo y naranja. El rugido del volcán era casi insoportable, como un monstruo desatado que no cesaba de rugir, recordándoles constantemente la amenaza que se cernía sobre ellos. El capitán Crede fue el primero en dar el paso hacia el bote, seguido por Samuel Pilatre, el geógrafo, y los demás miembros del grupo. El bote, aunque frágil, les ofrecía la única posibilidad de escapar, y la decisión fue unánime. La desesperación había sido reemplazada por una determinación implacable, pues sabían que el mar les daría la única oportunidad de salvarse. El doctor Benz, pese a la fatiga que le pesaba sobre los hombros, no dudó en sumarse al grupo. La única opción ahora era la huida, y no había tiempo para dudas. Debemos avanzar con rapidez, dijo el médico, mirando las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo despejado. Si conseguimos alejarnos lo suficiente de la isla, tal vez podamos encontrar un lugar seguro. Con los remos en manos, los hombres comenzaron a remar hacia mar abierto. La marea parecía tranquila, pero el mar estaba lejos de ser confiable en una situación tan precaria. Las olas chocaban contra el bote con una fuerza inesperada, lo que hacía que el equilibrio fuera aún más inestable. A cada remada, sentían que estaban más lejos de la costa, y eso, aunque les daba una ligera sensación de alivio, también aumentaba el miedo de lo desconocido. La luna, que emergía tímidamente entre las nubes, era la única fuente de luz constante. La isla, cada vez más distante, parecía desaparecer gradualmente, pero las luces del volcán seguían iluminando el cielo como una advertencia de que el peligro no había desaparecido. Las olas seguían siendo impredecibles, y la niebla comenzó a envolverlos, añadiendo un aire de misterio y amenaza a la travesía. ¿Qué dirección debemos tomar?, preguntó Pilatre, mientras sus ojos se esforzaban por discernir las estrellas que parpadeaban en el cielo. Aunque había experiencia como geógrafo, las condiciones eran completamente distintas a las que había enfrentado antes. La visibilidad es escasa. No tenemos brújula, y el volcán ha alterado las corrientes. Puede que el mar se haya vuelto impredecible. Crede, aunque igualmente afectado por la incertidumbre, no permitió que la duda interfiriera en su determinación. La única opción es seguir hacia el oeste, hacia donde la costa se aleja. Si encontramos un barco o alguna otra isla, tendremos que ser capaces de avistarla pronto. Los hombres siguieron remando con esfuerzo, en silencio, mientras las horas se deslizaban lentamente en la oscuridad. La sensación de estar a merced del mar abierto los envolvía, y el sonido del viento y las olas se convertía en un susurro constante en sus oídos. En ese silencio, cada uno de ellos se veía atrapado en sus propios pensamientos, preocupados por las inclemencias del tiempo, la naturaleza incontrolable y la propia vulnerabilidad de sus cuerpos. Sin embargo, a pesar de todo, un sentimiento de esperanza, tenue pero persistente, se aferraba a sus corazones. Habían logrado escapar de la isla que había sido testigo de su sufrimiento. Al menos, por el momento, se habían librado del volcán. Sin embargo, la travesía apenas comenzaba, y la incertidumbre de lo que les aguardaba en el horizonte era mayor que nunca. El doctor Benz, pensativo, reflexionaba sobre la situación. Si encontramos algún puerto o algún refugio, debemos estar preparados para enfrentarnos a cualquier cosa. Ya hemos sobrevivido a lo imposible, pero no podemos confiarnos. El mar puede ser tanto un salvador como una tumba. Mientras tanto, la niebla comenzó a espesarse, envolviendo al grupo en una capa densa y opaca que dificultaba aún más la visibilidad. Las olas continuaban su danza caprichosa, golpeando al bote con una fuerza creciente. El mar, que al principio parecía relativamente tranquilo, ahora se tornaba inquietante, como si la naturaleza misma quisiera probar la resistencia de los hombres. Debemos redoblar esfuerzos, dijo Crede, la voz firme a pesar del cansancio. No podemos permitirnos que el miedo o la fatiga nos venza. Remen con fuerza, tenemos que avanzar.
El grupo siguió con la misma determinación. A lo lejos, un resplandor débil apareció en el horizonte, como una luz tenue en medio de la oscuridad. ¿Era una esperanza de salvación? ¿O tal vez una ilusión creada por la desesperación de la mente humana? No lo sabían. Pero el simple hecho de que algo apareciera en la distancia les dio un renovado impulso. El viento empezó a soplar con más fuerza, y las olas se hicieron más altas, como si el mar estuviera reaccionando a su presencia. El bote comenzó a tambalear con más violencia, y varios miembros del grupo tuvieron que aferrarse con más fuerza a los remos y a los bordes del bote. La noche parecía alargarse, pero no podían detenerse. No podían darse el lujo de descansar. Sabían que el volcán seguía ardiendo detrás de ellos, y aunque el océano ahora parecía ofrecer una salida, no sabían cuánto durarían en el mar abierto. Finalmente, cuando ya se sentían al borde de la extenuación, la luz en el horizonte comenzó a tomar forma. Era una luz constante, algo más sólida que el resplandor de la lava. El grupo, sin dejar de remar, aceleró el paso, con el corazón palpitante. ¿Era una isla cercana? ¿Un faro o una señal de un barco? Allí. «Lo vemos», gritó Pilatre, con la voz llena de emoción. Con renovadas fuerzas, los hombres se dirigieron hacia esa luz en la oscuridad, sabiendo que era su última esperanza. Este capítulo concluye con el grupo, exhausto pero determinado, avanzando hacia lo que parece ser una fuente de luz en el horizonte. La travesía a través del mar abierto se convierte en un desafío aún mayor que el enfrentamiento con el volcán, pero el hecho de que haya una señal de esperanza, aunque incierta, les da fuerzas para seguir adelante. Capítulo 9. La luz en la oscuridad. La tenue luz en el horizonte era la única esperanza del grupo. Durante horas, habían luchado contra el agotamiento, la incertidumbre y el azote constante del mar. La noche parecía eterna, y cada remo hundido en el agua se sentía más pesado que el anterior. Sin embargo, aquella luz, fija, inquebrantable, les daba el impulso necesario para seguir adelante. Crede, con la mirada fija en el resplandor, habló con voz firme. Si es un barco, debemos asegurarnos de que nos vean antes de que pase de largo. Si es una isla, tendremos que encontrar una manera de desembarcar sin encallar en los arrecifes. Samuel Pilatre, con el ceño fruncido, analizó la situación. Esa luz parece demasiado fija para ser un barco en movimiento. Podría tratarse de un faro o una fogata encendida en alguna costa. El doctor Benz, quien había permanecido en silencio, agregó con preocupación. Si es un faro, puede que haya gente, pero también podríamos estar acercándonos a territorio enemigo. No sabemos si esta luz pertenece a amigos o enemigos. A pesar de la incertidumbre, no había opción, debían avanzar. La marea les empujaba lentamente en dirección a la luz, y, conforme se acercaban, el resplandor se hacía más nítido. El grupo redobló esfuerzos, ignorando el dolor en los músculos y el frío que calaba hasta los huesos. Poco después, emergió ante ellos la silueta oscura de una isla. Era un terreno rocoso, con algunas elevaciones cubiertas de vegetación, y sobre una de esas colinas ardía la misteriosa luz. «Es una hoguera», exclamó uno de los hombres. «Hay alguien ahí». La noticia los llenó de esperanza, pero también de inquietud. No podían arriesgarse a presentarse sin precaución. Podía tratarse de pescadores comerciantes o de piratas. Crede tomó la decisión. Nos acercaremos con cautela. No haremos ruido y atracaremos en una zona alejada de la luz. Primero debemos reconocer el terreno antes de hacer contacto con quien sea que esté allí. El grupo guió el bote hacia una pequeña cala protegida por rocas. Con sumo cuidado, bajaron y aseguraron la embarcación para evitar que la marea se la llevara. La arena fría se hundía bajo sus pies, y la humedad del aire les daba la sensación de haber cambiado el peligro del mar por otro desconocido en tierra firme. «Manténganse juntos», ordenó Crede. «Caminaremos en silencio y observaremos antes de actuar». Uno a uno, ascendieron por la costa rocosa, usando la vegetación como cobertura. El resplandor de la hoguera iluminaba la zona alta de la isla. A medida que se acercaban, los sonidos de voces humanas comenzaron a llegar hasta ellos. Se detuvieron, agazapados entre los matorrales, tratando de distinguir quiénes eran los hombres que se encontraban junto al fuego. Desde su escondite, pudieron ver claramente a un grupo de 5 figuras sentadas alrededor de la hoguera. No vestían uniformes ni ropas de pescadores.
Sus atuendos parecían los de marineros, pero con un aire desaliñado, propio de corsarios o contrabandistas. «Piratas», susurró Pilatre con gravedad. El grupo observó en silencio. Uno de los hombres, de complexión robusta y barba espesa, parecía ser el líder. Hablaba con autoridad mientras los demás escuchaban con atención. «El ataque se llevará a cabo en cuanto lleguen las armas», decía el hombre. «No podemos fallar esta vez. Debemos tomar el control antes de que los otomanos refuercen sus defensas». Crede y sus compañeros intercambiaron miradas preocupadas. ¿De qué ataque estaban hablando? ¿Quiénes eran estos hombres? Antes de poder debatirlo, el crujido de una rama bajo el pie de uno de los suyos rompió el silencio. Los piratas se pusieron en alerta de inmediato. «¿Quién anda ahí?», gritó uno, poniéndose de pie con la mano en la empuñadura de su sable. No había escapatoria. Crede, comprendiendo que estaban descubiertos, se puso de pie con las manos en alto en un intento de parecer no amenazante. «No somos enemigos», dijo con voz firme. «Venimos en paz». Los piratas se miraron entre sí con desconfianza. El líder frunció el ceño y les hizo un gesto para que se acercaran. «Eso está por verse», dijo el hombre. «Más les vale que tengan una buena historia que contar». La tensión era palpable mientras el grupo descendía lentamente desde su escondite. La luz del fuego iluminaba sus rostros cansados, pero determinados. Estaban a merced de estos hombres, sin saber aún si habían caído en manos de aliados, o de nuevos enemigos. El grupo ha encontrado refugio en una isla, pero no están solos. Se han topado con lo que parecen ser piratas o insurgentes con planes de ataque. Ahora, deberán ganarse su confianza o encontrar la manera de escapar antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 10. El misterio de los piratas. El silencio se hizo espeso cuando el grupo se acercó a la hoguera. Los piratas los observaban con ojos cautelosos, sus manos cerca de las empuñaduras de sus armas, listos para actuar ante la menor señal de amenaza. La situación era tensa, pero el capitán Crede no cedió ante el miedo. Sabía que la única oportunidad que tenían para sobrevivir era mantener la calma y demostrar que no eran una amenaza. El líder de los piratas, un hombre de aspecto corpulento y barba oscura, dio un paso adelante. Sus ojos, brillantes de desconfianza, se fijaron en el grupo, examinando cada rostro con detenimiento. Había algo peligroso en su presencia, una energía cruda y brutal que dejaba claro que no dudaban en tomar decisiones drásticas. «¿Quiénes sois?», dijo con voz grave, dejando que el eco de la pregunta flotara en el aire. «¿Qué hacéis aquí, en nuestra isla?». Crede, aún con las manos en alto en señal de paz, respondió con firmeza pero sin desafiar al hombre. «Somos náufragos». La erupción volcánica nos ha obligado a huir. No tenemos otro lugar a donde ir. Solo buscamos refugio y tal vez alguna forma de continuar nuestro camino. No queremos problemas, pero necesitamos saber qué está sucediendo en estas islas. El pirata líder lo miró fijamente, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. La noche estaba tranquila, el fuego iluminaba sus rostros endurecidos, y la brisa marina soplaba suavemente, pero aún así el peligro parecía palpable. Tras unos segundos de silencio, el hombre asintió lentamente. «Bien», dijo el pirata. «Si sois sobrevivientes, supongo que no sois una amenaza. Pero aún no me queda claro por qué habéis llegado a este lugar. Esta isla no es un puerto de paz». Pilatre, el geógrafo, intentó dar más detalles, pero el capitán Crede lo detuvo con una mirada. Era mejor no revelar más información de la necesaria por el momento. «Solo busco refugio». El mar está demasiado peligroso y el volcán sigue en erupción. No tenemos recursos para ir más lejos. Si pudieras ayudarnos, te lo agradeceríamos. El líder de los piratas continuó observándolos con desconfianza. Los otros hombres alrededor de la hoguera también se mantenían alerta, vigilando cada movimiento. Entre ellos, algunos murmuraban entre sí, como si discutieran en voz baja sobre qué hacer. La atmósfera estaba cargada de tensión, pero algo en la actitud del capitán Crede parecía suavizar la frialdad de los piratas. Finalmente, el hombre corpulento dio un paso atrás y levantó la mano, haciendo que sus compañeros se calmaran. «Muy bien, os concederemos algo de tiempo. Pero no os confiáis». Esta isla pertenece a quienes la dominan, y en este momento, no sois más que forasteros.
De todos modos, no estábamos esperando visitas. El capitán Crede asintió, agradecido por la oportunidad, aunque sabía que no podían relajarse aún. Los piratas no parecían tener la intención de hacerles daño, pero eso no significaba que todo estuviera resuelto. Por lo tanto, decidió tomar la iniciativa, buscando establecer una relación más pacífica mientras averiguaba más sobre la situación en la isla. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Crede, sin dejar de mirar al líder pirata. La erupción del volcán ha causado mucho caos, y al parecer hay algo más en juego. ¿A qué te refieres con que no estábamos esperando visitas? El pirata líder dejó escapar una risa seca, casi burlona. Nosotros, como podéis ver, no estamos en paz con las autoridades locales. Somos buscadores de fortuna. Y en estas islas, las riquezas no se encuentran fácilmente. Hay conflictos en cada rincón, y no es seguro para nadie que se cruce en nuestro camino, especialmente cuando no se sabe quién está aliado con quién. Crede frunció el ceño. Lo que decía el pirata parecía estar relacionado con algo mucho más grande de lo que él y sus compañeros habían imaginado. ¿Qué tipo de conflictos?, preguntó el capitán, ya un poco más inquieto. El pirata volvió a sonreír, pero esta vez su expresión era más seria. Aún no es el momento de hablar de ello. Pero si te interesa, podríamos tener algo de información que te será útil, en especial si estás buscando un futuro más seguro en estas islas. Pero debo advertir que nuestra ayuda tiene un precio, y no somos conocidos por ser generosos sin esperar algo a cambio. Antes de que Crede pudiera responder, el pirata giró hacia su grupo y comenzó a hablar en voz baja con los demás, dando instrucciones que el capitán no alcanzó a comprender. En ese momento, la tensión en el aire parecía haberse disipado ligeramente, pero la desconfianza seguía flotando en el ambiente. Los supervivientes se sentaron alrededor del fuego, algo más relajados, pero con la guardia alta. Los piratas les ofrecieron algo de comida, trozos de carne asada y pan duro, lo cual aceptaron, aunque sin mostrar demasiada gratitud. La comida era escasa y duramente ganada, pero en ese momento, cualquier pequeño gesto de amabilidad significaba algo. ¿A qué te refieres con ese precio?, preguntó Pilatre, algo impaciente, sin poder contener la curiosidad. El líder de los piratas los observó por un momento, su mirada llena de astucia. Finalmente, respondió: nada es gratis en este mundo. Y en estas islas, las riquezas están en manos de quienes se arriesgan a luchar por ellas. Si queréis algo, tendréis que ayudarnos. No podemos permitir que nadie se quede aquí sin contribuir. ¿Qué podéis ofrecernos? La conversación se desvió hacia un intercambio de palabras, con el grupo de supervivientes tratando de averiguar si realmente podían confiar en los piratas o si se estaban metiendo en algo mucho más peligroso de lo que imaginaban. Cada minuto que pasaba los acercaba más al misterio de las islas, pero también a la incertidumbre de qué tipo de aliados o enemigos podían encontrarse en este inhóspito lugar. El encuentro con los piratas ha dado un giro inesperado en la historia. Los supervivientes, ahora bajo la amenaza de ser atrapados en los conflictos locales, deben decidir qué hacer para ganar la confianza de los piratas. Pero lo que parecía una oportunidad de refugio podría convertirse en una trampa peligrosa. Con el misterio de las islas cada vez más profundo, la verdadera pregunta es: ¿hasta dónde llegarán para sobrevivir? Capítulo 11. La propuesta del líder pirata. El resplandor del fuego iluminaba las figuras del grupo de piratas, sus sombras alargadas y danzantes proyectadas sobre las rocas cercanas. La brisa nocturna soplaba suave, pero la tensión era palpable. Crede y sus compañeros estaban rodeados por un grupo de hombres desconocidos, y aunque la amenaza inmediata parecía haber disminuido, nadie se sentía a salvo. El líder de los piratas, que aún no había revelado su nombre, se mantuvo de pie, observando con mirada penetrante a los supervivientes. Los demás piratas, sentados junto a la hoguera, estaban sumidos en sus propios murmullos, como si todo aquello fuera parte de una rutina cotidiana. Sin embargo, los ojos de los hombres seguían vigilantes, alertas a cualquier movimiento extraño. Finalmente, el líder se dirigió nuevamente al grupo de náufragos. «He escuchado vuestras palabras», comenzó, su voz profunda y calmada, como si estuviera acostumbrado a imponer su autoridad. «Pero me queda una duda. ¿Cómo sé que no sois solo un par de viajeros perdidos, esperando que alguien los salve? ¿Qué clase de ayuda podríais ofrecernos a cambio de vuestra libertad?» Crede pensó rápidamente.
No podía mostrar desesperación ni demasiado interés en las ofertas de los piratas. Necesitaban algo más que una simple conversación. Tenían que conseguir información, descubrir los misterios que rodeaban a esas islas y, sobre todo, encontrar una salida. Lo que ofrecemos no es simplemente ayuda, sino información, respondió Crede, con una calma estudiada. Sabemos mucho sobre la erupción del volcán que destruyó las islas cercanas. Podemos ayudarles a entender cómo las fuerzas naturales están cambiando este lugar. No somos meros náufragos, como lo insinuáis. Somos científicos exploradores. Y esa es la razón por la que estamos aquí. El pirata líder frunció el ceño, sin mostrar mucho interés, pero la palabra científicos parecía haber despertado su curiosidad. Observó a Crede durante unos segundos, evaluando cada palabra. Científicos. Repitió, como si la palabra tuviera un sabor extraño en sus labios. ¿Y qué clase de científicos sois? Crede sintió que debía ser cuidadoso en sus palabras. No podían revelar demasiado sobre su misión original, ni sobre los descubrimientos que habían hecho en otras islas, pero debía ganar tiempo. Estudiamos los fenómenos naturales. El comportamiento de los volcanes, las mareas, el clima. La erupción de este volcán, y las catástrofes que ha causado, tienen implicaciones mucho más grandes de lo que se ve a simple vista. Quizás podamos ayudarles a comprender mejor los riesgos que enfrentan. Si se dan cuenta de que no estamos aquí por casualidad, podrían entender que nuestra presencia tiene un propósito. Uno que, si lo entendéis bien, podría beneficiaros. El líder pirata, cuyo nombre aún no se había revelado, se cruzó de brazos, pensativo. Los demás piratas observaban en silencio, intercambiando miradas furtivas. Después de un largo momento, el hombre asintió lentamente. Muy bien, os daré una oportunidad, dijo, finalmente. Si queréis quedaros, tendréis que demostrar lo que sabéis. Esta isla, y las demás que la rodean, son peligrosas, y nosotros vivimos de ese peligro. Necesitamos conocimientos para adaptarnos y sobrevivir en este ambiente hostil. Si lo que decís es cierto, tal vez tengáis algo de valor. Crede asintió con cautela. Sabía que este era solo el primer paso para ganarse la confianza del líder y de sus hombres, pero también sabía que, al aceptar la oferta, se veían obligados a involucrarse aún más en los secretos y conflictos de estas islas. Los piratas, como todo en este mundo, no daban nada sin esperar algo a cambio. Agradecemos vuestra consideración, respondió Crede, manteniendo una postura tranquila. Pero, ¿qué tipo de ayuda exacta esperáis de nosotros? Queremos entender lo que está en juego aquí, antes de hacer cualquier promesa. El líder pirata sonrió con una leve ironía. Queremos que nos ayudéis a navegar las islas, a entender el volcán y los peligros que acechan. Hay rumores de un mapa, un antiguo mapa que podría llevarnos a un tesoro escondido en alguna parte de este archipiélago. Sabemos que, en tiempos remotos, las islas fueron un centro de comercio próspero, lleno de riquezas. Pero desde la erupción, todo ha cambiado. Hay zonas del archipiélago que se han vuelto imposibles de explorar, debido a la lava, las rocas flotantes y los ríos de fuego. Necesitamos una forma de sobrevivir en ese entorno. Necesitamos saber cómo llegar a esas zonas y, sobre todo, cómo saquearlas antes de que otros lo hagan. Pilatre, el geógrafo, escuchaba con atención. Los piratas hablaban de un mapa y de tesoros perdidos, pero lo que más le interesaba a él era la mención de zonas inexploradas. La idea de descubrir nuevas áreas desconocidas le excitaba, aunque sabía que no podía confiar ciegamente en los piratas. ¿Un mapa? Repitió Pilatre, interesado. ¿Sabéis dónde se encuentra? ¿Quién lo posee? El líder pirata levantó una mano, callando a todos los que se preparaban para hacer preguntas. No sabemos quién lo posee, pero los rumores dicen que está en manos de un antiguo comerciante que escapó de la erupción. Aquel que tenga el mapa será capaz de guiar a su tripulación hacia el tesoro. Y nosotros, por supuesto, queremos ese mapa. El capitán Crede, aunque deseaba más información, sabía que no era el momento adecuado para presionar más. Si el líder de los piratas estaba dispuesto a ofrecerles algo de información, no iba a rechazar la oportunidad. Pero también sabía que su equipo debía actuar con cautela. No podían dejarse llevar solo por la promesa de riquezas. Entiendo, dijo Crede, pensando rápidamente.
Aceptamos ayudarles con lo que sabemos, pero también necesitamos algo de información a cambio. Queremos saber más sobre las zonas afectadas por la erupción y cómo podemos movilizarnos por ellas sin ponernos en peligro. Si vais a involucrarnos en esta búsqueda, necesitaremos saber todo lo que podáis sobre el terreno. El líder pirata sonrió nuevamente, esta vez con una expresión más abierta. Eso es todo lo que pido. Si demostramos que podemos confiar en vosotros, los llevaré a la zona más segura de la isla, donde podréis estudiar el terreno y trazar una ruta. A partir de ahí, todo depende de lo que podáis descubrir. Los piratas se levantaron y comenzaron a preparar su campamento para partir. La situación era incierta, pero al menos ahora tenían una oportunidad. A medida que el grupo de náufragos observaba los movimientos de los piratas, Crede sintió que la historia de estos hombres podría ser mucho más compleja de lo que imaginaba. Los náufragos ahora se ven atrapados en una peligrosa alianza con los piratas. Aunque el líder parece dispuesto a ofrecerles información sobre las zonas inexploradas, su verdadera intención aún está por descubrirse. La búsqueda del mapa y el tesoro escondido podría ser tanto una oportunidad como una trampa mortal. El capitán Crede y su equipo deben estar preparados para lo que venga, pues cada paso en estas islas podría ser un riesgo fatal. Capítulo 12. El mapa misterioso. La atmósfera era densa. El sonido del viento, cargado de sal y de promesas de tormenta, golpeaba los rostros de los náufragos mientras caminaban a lo largo de la costa, acompañados por los piratas. El grupo había acordado emprender un viaje hacia las partes más peligrosas de la isla para obtener más información sobre las zonas afectadas por la erupción y el tesoro perdido. Aunque todo parecía estar envuelto en una capa de misterio, la promesa de descubrimientos y de un posible escape de esa isla volcánica mantenía la esperanza viva. El líder de los piratas, cuyo nombre aún no se había revelado, caminaba al frente, sin hablar mucho, con paso firme y decidido. Detrás de él, los demás piratas avanzaban en silencio, atentos a cualquier signo de peligro. Los náufragos, por su parte, trataban de mantenerse juntos, siempre vigilantes. Sabían que el peligro podía surgir en cualquier momento, no solo por los caprichos de la naturaleza, sino también por la imprevisibilidad de sus nuevos aliados. Después de una corta caminata, llegaron a una pequeña cala rodeada de altos acantilados. El paisaje era impresionante, pero en su esplendor también había algo inquietante. La tierra, quemada por la erupción, tenía una tonalidad rojiza, como si la isla aún estuviera ardiendo bajo la superficie. Un olor acre de azufre se sentía en el aire, y el sonido sordo de ríos de lava avanzando a lo lejos les recordaba que el volcán aún estaba activo. El líder pirata, al llegar a la cala, hizo una señal a su tripulación para que se detuvieran. El grupo se reunió en círculo alrededor de él, y con un gesto rápido, les indicó a los náufragos que se acercaran. «Es aquí», dijo el líder, mirando a su alrededor con atención. Se detuvo en una roca grande, parcialmente cubierta por cenizas. Este es el punto donde, según los rumores, el mapa fue visto por última vez. Lo que les voy a pedir ahora es que ayuden a buscar cualquier indicio de su existencia. Crede asintió, aunque su mente estaba llena de dudas. Sabía que esto no era solo un favor a los piratas, era una trampa disfrazada de oportunidad. ¿Qué escondían esos mapas y el supuesto tesoro? Si el líder pirata era sincero, podía ser la llave para entender los secretos de las islas y, tal vez, encontrar una salida. Si no lo era, la situación podría volverse aún más peligrosa. Pilatre, el geógrafo, no pudo evitar acercarse al borde de la roca que señalaba el pirata. ¿Qué tipo de mapa estamos buscando?, preguntó, intentando obtener más información. Había algo inquietante en la manera en que el pirata hablaba del mapa, como si no fuera solo un objeto físico, sino una leyenda con un peso mucho mayor. El líder pirata le lanzó una mirada penetrante antes de responder. Es un mapa antiguo. De hecho, no se sabe si aún existe en su totalidad. A lo largo de los años, ha sido mencionado en viejas historias y rumores. Algunos dicen que fue dibujado por un comerciante que recorrió las islas antes de la erupción, pero pocos saben en qué parte del archipiélago se encuentra. Lo que sí sabemos es que quien posea este mapa podría encontrar el tesoro de las islas, un tesoro que ha estado perdido por generaciones. Pilatre se quedó pensativo, y Crede observó cómo sus ojos brillaban con la emoción del descubrimiento. Había algo fascinante en esa historia. No solo era un mapa de un tesoro perdido,
sino que también estaba relacionado con un misterioso comerciante, alguien que aparentemente había cruzado las islas antes de que el volcán las devastara. Mientras los piratas y los náufragos comenzaban a examinar las rocas y el terreno en busca de alguna pista, el capitán Crede se separó del grupo y comenzó a caminar por la costa. La visión del mar agitado y la isla en ruinas le llenaba la cabeza de pensamientos. Sabía que cualquier error podría ser fatal, pero también sentía que esta búsqueda podría ser la clave para entender no solo el destino de las islas, sino el de su propio grupo. El tiempo pasó, y aunque las rocas no ofrecían pistas evidentes, había algo extraño en el paisaje. A medida que se acercaba a un conjunto de rocas más grandes, Crede vio algo que le llamó la atención: una pequeña abertura en la roca, apenas visible, que podría haber sido causada por la presión de la lava. Decidió investigar. «Aquí», gritó Crede a los demás, mientras señalaba la abertura. Los piratas se acercaron rápidamente. El líder de los piratas, visiblemente sorprendido, se adelantó y comenzó a examinar la grieta. Con una fuerza sorprendente, apartó algunas piedras y desveló un pequeño compartimento oculto. Dentro, cubierto de polvo y cenizas, había un viejo pergamino enrollado. «Este es el mapa», dijo el líder, su voz resonando con una mezcla de emoción y avaricia. Pilatre, que se había acercado con curiosidad, observó el pergamino con incredulidad. El papel parecía antiguo, rasgado en varios puntos, y las líneas que marcaban el mapa eran casi ilegibles debido al paso del tiempo. Sin embargo, algo en el aire le decía que lo que habían encontrado no era una mera copia, sino un objeto de valor incalculable. El capitán Crede, también asombrado, examinó el mapa con atención, aunque sabía que el verdadero desafío era descifrarlo. Las islas, que parecían un rompecabezas indescifrable para cualquier explorador, de repente adquirían un sentido. Pero aún había demasiadas incógnitas. ¿Quién más sabía de este mapa? ¿Y por qué los piratas lo buscaban con tanta desesperación? El líder pirata extendió el mapa y comenzó a señalar algunos puntos clave. «Este es el camino», dijo. «Este mapa nos llevará a las islas más peligrosas. Aquí es donde encontraremos el tesoro. Y aquí», señaló una zona marcada con una extraña cruz, «está el lugar que debemos alcanzar primero». Los náufragos observaban en silencio, sabiendo que este hallazgo podría ser tanto una oportunidad como una condena. El futuro de su viaje dependía de ese mapa, pero al mismo tiempo, ese mismo mapa podría llevarlos directamente al corazón del peligro. El descubrimiento del mapa ha dado un giro crucial a la historia. A partir de ahora, los náufragos y los piratas compartirán un destino común, pero también la tensión aumenta. El misterio de las islas y las riquezas escondidas se vuelve más profundo. ¿Será este mapa la clave para escapar o simplemente una trampa mortal? El viaje hacia lo desconocido está apenas comenzando. Capítulo 13. El camino hacia la isla prohibida. El descubrimiento del mapa había sido el comienzo de un nuevo capítulo en la odisea de los náufragos. Con el pergamino antiguo en sus manos, los piratas y los naufragados, ahora forjados en una frágil alianza, se preparaban para enfrentar lo desconocido. Las islas, antes vistas como simples lugares de paso o refugio, se transformaban en un rompecabezas peligroso y enigmático, cuyas piezas nadie había logrado unir antes. La noche había caído rápidamente sobre la isla. El calor de la erupción seguía presente, con el resplandor de las zonas volcánicas iluminando el cielo como una aurora constante. Sin embargo, la calma nocturna ofrecía un extraño respiro, y el sonido del mar chocando contra las rocas proporcionaba un fondo melódico para las reflexiones de los viajeros. Al amanecer, después de una noche corta, los piratas reunieron a los náufragos cerca de la costa. El plan era claro: navegarían hacia el norte, a la isla señalada en el mapa con la extraña cruz, conocida por pocos, incluso entre los propios piratas. Nadie, ni siquiera los habitantes más veteranos de la región, había logrado llegar a ella después de la erupción. La isla estaba envuelta en leyendas, y muchos la consideraban maldita. El líder pirata, cuya identidad seguía siendo un misterio para los náufragos, observaba la mar desde la playa, con el mapa desplegado sobre la arena. Un viento leve arrastraba las cenizas del volcán, pero él no parecía inmutarse. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, como si ya pudiera ver más allá de la niebla, como si supiera lo que les esperaba. «La isla prohibida», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Nadie ha vuelto de allí. Pero el mapa es claro.
Si seguimos esta ruta, deberíamos llegar a la entrada del tesoro. Los demás piratas no dijeron nada. Algunos se mantenían cerca de la hoguera, otros preparaban sus armas y el equipo necesario para la travesía. Los náufragos, aunque recelosos de su destino, se mantenían alerta. No podían dar la espalda a los piratas, pero tampoco podían perder la oportunidad de obtener más información sobre la misteriosa isla. Pilatre, siempre ansioso por conocer más sobre el terreno, se acercó al líder pirata. ¿Por qué la llamáis Isla Prohibida?, preguntó, con tono inquisitivo. Era evidente que la curiosidad del geógrafo no tenía límites, y el mapa parecía haber desatado un torrente de preguntas en su mente. El pirata líder lo miró con atención, como si estuviera evaluando la sinceridad de la pregunta. Por su peligro. La erupción no fue lo único que la cambió. Durante siglos, las leyendas han hablado de esa isla como un lugar maldito, habitado por criaturas extrañas y fuerzas más allá de la comprensión humana. Algunos dicen que el volcán la ha protegido, como si fuera una isla sagrada, inaccesible para los vivos. Es una isla de secretos y misterios. Pero también, de riquezas. Y por eso la buscamos. No todos los hombres se atreven a enfrentarse a su horror, pero aquellos que lo hacen, bien, su suerte está echada. Crede, que había estado escuchando en silencio, intervino. ¿Y cómo sabemos que el mapa no nos llevará a una trampa?, preguntó, con cautela. Aunque el líder pirata parecía tener conocimiento de los lugares que señalaba, Crede no se fiaba de él. El peligro acechaba en cada rincón de esas islas, y no todos los tesoros valen el precio que uno paga por encontrarlos. El líder pirata esbozó una ligera sonrisa, pero esta vez su expresión fue más seria. No hay garantías. Los hombres que han buscado este mapa han desaparecido. Pero nosotros tenemos algo que otros no tuvieron. Sabemos cómo leerlo, y tenemos la fuerza para enfrentarnos a lo que sea necesario. Este mapa es nuestra única oportunidad de encontrar lo que otros solo han soñado. Las palabras del líder dejaban claro que la misión era de vida o muerte. Nadie podría dar marcha atrás una vez que comenzara el viaje hacia la Isla Prohibida. La expedición zarpó en una pequeña flota de balsas improvisadas, construidas con los restos de los barcos destrozados por la erupción. Los piratas, hábiles en la navegación, guiaban las balsas con destreza, mientras los náufragos se mantenían en silencio, mirando al horizonte con inquietud. El océano parecía vasto e implacable, como si la propia naturaleza deseara reclamar las islas. El sol brillaba intensamente, pero la brisa traía consigo una humedad pesada. Al principio, la navegación fue tranquila, con el sonido del agua chocando suavemente contra las balsas. Sin embargo, a medida que avanzaban más lejos hacia el norte, las aguas se volvían más turbulentas y el clima más impredecible. A lo lejos, el contorno de la Isla Prohibida comenzó a aparecer entre la niebla. La silueta se recortaba contra el cielo de un tono rojizo, como si la isla estuviera ardiendo desde su interior. A medida que se acercaban, el aire se volvía más denso y cargado de azufre. La tierra parecía estar viva, como si respirara, y la intensidad del olor a azufre y cenizas se volvía casi insoportable. «Es aquí», dijo el líder pirata, señalando hacia un acantilado de roca negra que se alzaba frente a ellos. Su tono no era de duda, sino de certeza. Las balsas comenzaron a acercarse a la costa, donde las olas golpeaban violentamente las rocas. Al acercarse, un estruendo ensordecedor llenó el aire, el rugido de un volcán cercano, que aún mostraba su poder destructivo. Crede y los demás se prepararon para desembarcar. «Esta isla es peligrosa», advirtió el líder, mientras los piratas comenzaban a descender de las balsas. «Aquí nadie es bienvenido, y los que llegaron antes que nosotros no lograron escapar. Pero ahora somos los primeros. Si nos mantenemos juntos, podremos encontrar lo que buscamos». El grupo se adentró en la isla, con pasos cautelosos. La tierra, aún cálida por la erupción reciente, crujía bajo sus pies, como si la isla estuviera viva y deseando expulsarlos. A lo lejos, el humo salía de grietas en el suelo, y el cielo, teñido de un rojo anaranjado, hacía que todo el paisaje pareciera un lugar fuera del tiempo y la razón. El viaje hacia la Isla Prohibida ha comenzado, y con él, el grupo de piratas y náufragos se enfrenta a una serie de desafíos imposibles de prever. La isla, maldita y envuelta en misterio, es la clave para el tesoro escondido, pero también para los secretos de la erupción. La tensión aumenta a medida que avanzan por el terreno peligroso,
y la amenaza de lo desconocido nunca ha sido tan palpable. Capítulo 14. La entrada al infierno. El sol comenzaba a descender lentamente por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojizos, como si la isla misma ardiera desde dentro. Los náufragos y piratas, exhaustos pero decididos, se adentraban cada vez más en la isla maldita. Las huellas de la erupción, aún recientes, dejaban un paisaje árido y desolado, donde las rocas calcinadas y las grietas humeantes marcaban el paso del volcán. El aire estaba cargado de una humedad espesa y de un olor a azufre, lo que hacía que cada respiración fuera más difícil que la anterior. La isla, con su terreno traicionero y su atmósfera ominosa, parecía querer devorarlos a cada paso. A medida que avanzaban, el sonido del viento era como un susurro lejano, mezclado con el retumbar sordo de la tierra temblando bajo sus pies. A lo lejos, podían oírse los rugidos del volcán, una constante amenaza que recordaba a cada uno de los presentes que la naturaleza estaba en su contra. El líder pirata, quien ya no era solo un desconocido comandante, sino el faro de la expedición, avanzaba al frente, con la mirada fija en el horizonte. Su rostro estaba marcado por la determinación, pero también por la tensión, como si él mismo estuviera sintiendo el peso de lo que se les venía encima. Ninguno de los hombres, ya fueran piratas o náufragos, se atrevió a hacer una pregunta. Sabían que era inútil. La única opción era seguir, hacia lo desconocido. Crede y Pilatre intercambiaron miradas, pero no hablaron. La atmósfera estaba demasiado cargada como para siquiera pensar en palabras. Ambos comprendían que estaban a punto de entrar en un territorio donde ni la lógica ni las reglas de la naturaleza parecían tener sentido. La isla los había atraído con la promesa de un tesoro, pero ahora, a medida que se acercaban a lo más profundo de su interior, solo sentían una inquietante sensación de peligro inminente. El líder pirata, de repente, se detuvo. Dio media vuelta y observó a su grupo con una mirada penetrante, como si estuviera tomando nota de cada uno de ellos. Lo que está por venir no es un juego. Esta isla es peligrosa, y no solo por el volcán. Aquí, los hombres y los mitos se entrelazan. Si alguien no se siente capaz de seguir, que lo diga ahora. Silencio absoluto. Nadie se atrevió a decir una palabra. No era el miedo lo que los había mantenido callados, sino el respeto, una mezcla de fascinación y terror por lo que se cernía sobre ellos. Ninguno de ellos podía negar que, al estar tan cerca del corazón de la isla, habían traspasado una línea invisible. Ahora no había marcha atrás. De repente, la tierra comenzó a vibrar con fuerza, un estremecimiento que recorrió el suelo como un suspiro de la propia isla. El sonido de las grietas y el crujir de las rocas se hizo más intenso. Todos se detuvieron, y el líder pirata, con una expresión de alerta, hizo un gesto para que se agacharan. El volcán está en erupción nuevamente, dijo, con una gravedad que no dejaba lugar a dudas. Antes de que pudieran reaccionar, el suelo bajo sus pies se partió, y una nube de humo espeso y azufroso emergió de la tierra. El grupo retrocedió rápidamente, mientras el líder pirata señalaba una entrada oscura que se vislumbraba a través de la niebla. «Por allí», gritó, sin dudar, mientras los piratas y los náufragos se apresuraban hacia la abertura. La lava avanzaba a su alrededor como una masa imparable, pero la entrada a una cueva oscura, oculta entre las rocas, ofrecía una salida, aunque de naturaleza incierta. La cueva parecía más una herida abierta en la isla, una brecha que se dirigía hacia lo más profundo de la tierra. La entrada estaba rodeada por un espeso manto de humo, y la temperatura aumentaba con cada paso. El aire estaba tan caliente que parecía quemar la piel, pero no hubo tiempo para pensar en el dolor. El grupo se adentró en la oscuridad de la cueva. Al entrar, el mundo exterior quedó atrás. La luz del sol se extinguió rápidamente, dejando paso a la penumbra de la cueva. La única fuente de luz era el brillo de las rocas calientes que seguían exhalando vapor y gases, iluminando débilmente las paredes de la caverna. Las sombras danzaban, creando formas fantasmales que parecían moverse con una vida propia. El eco de los pasos resonaba a lo largo de las paredes de la cueva, y los náufragos no podían evitar sentirse atrapados en un lugar que parecía no tener fin. La humedad era espesa, y el aire, cargado de calor, dificultaba la respiración. Era un lugar sin tiempo, donde la naturaleza parecía haberse detenido para sumirlos en una pesadilla interminable. A medida que avanzaban, comenzaron a notar que la cueva no era solo un pasaje natural, sino que había sido alterada por manos humanas.
Las paredes mostraban signos de haber sido trabajadas, y algunos pasajes más pequeños parecían haber sido construidos con precisión, como si alguien hubiera estado allí antes, mucho antes de la erupción. La sensación de que algo más grande los observaba, o los esperaba, se hizo cada vez más palpable. El líder pirata, sin perder la compostura, se adelantó, guiando a su grupo con pasos rápidos y decididos. A su lado, los demás piratas seguían con atención, mientras que los náufragos trataban de mantenerse en silencio, evitando cualquier sonido que pudiera alertar a lo desconocido. De repente, en el fondo de la cueva, se vislumbró algo extraño. Un resplandor rojo, tenue pero persistente, parecía emanar de las profundidades. La calidez del aire aumentaba a medida que se acercaban, y los ecos de la cueva se volvieron más profundos y resonantes, como si la isla misma estuviera respirando. El líder pirata se detuvo y señaló hacia adelante. «Ahí está», dijo, con una mezcla de temor y admiración. «El corazón de la isla». Los demás lo miraron con asombro, pero nadie dijo nada. La cueva se estrechaba hacia adelante, y lo que sea que los esperaba, lo que fuera que estuviera a punto de revelarse, era algo que todos sentían en su interior. Este era el punto sin retorno. El grupo está a punto de llegar al centro de la isla, donde la verdad de la leyenda, el mapa y el tesoro oculto aguardan. Pero la isla no los recibe como amigos, sino como intrusos. Cada paso que dan los acerca más a un misterio que podría destruirlos, y la atmósfera enrarecida de la cueva les recuerda que, a veces, los secretos más oscuros guardan no solo riquezas, sino horrores insondables. Capítulo 15. La cámara del fuego. El aire dentro de la cueva era denso y pesado, cargado de un calor sofocante que parecía emanar de las entrañas mismas de la isla. Los pasos resonaban con fuerza, reverberando contra las paredes rocosas, como si la cueva misma estuviera viva, escuchando y observando cada uno de sus movimientos. La sensación de que algo invisible los observaba nunca había sido tan palpable. A medida que el grupo avanzaba, el resplandor rojo se hacía más brillante y constante. El calor aumentaba considerablemente, y las gotas de sudor recorrían los rostros de los hombres, aunque no se atrevieron a detenerse. La cueva se estrechaba, y el aire se volvía aún más irrespirable, cargado de un azufre que casi quemaba las fosas nasales. La tierra bajo sus pies vibraba ligeramente, como si la isla misma estuviera latiendo con vida propia, y el sonido del volcán, más cerca que nunca, retumbaba de forma casi ensordecedora. Los piratas y los náufragos se movían con cautela, cada uno consciente de que, en cualquier momento, un temblor podría hacer que el techo de la cueva se desplomara sobre ellos. Pero, a pesar de la amenaza que parecía acechar desde todos los ángulos, había algo en sus corazones que los mantenía en pie, la promesa del tesoro. Algo los impulsaba a seguir, a pesar del peligro, de la opresión de la cueva y del creciente sentido de lo inexplicable. Fue entonces cuando llegaron al final del pasaje. La cueva se abrió abruptamente en una gran cámara circular, cuya magnitud se perdía en la oscuridad. En el centro de la sala, algo resplandecía con un brillo rojizo, como si el propio suelo estuviera en llamas. A medida que los ojos del grupo se acostumbraban a la penumbra, pudieron distinguir los contornos de lo que parecía ser una gigantesca formación geológica, una estructura natural que emanaba calor a raudales, un volcán en miniatura que palpitaba con una energía indescriptible. El líder pirata, sin vacilar, se adelantó. La intensidad de su mirada no dejaba lugar a dudas. El objetivo estaba ante ellos, y lo que quedaba era solo tomarlo. «Este es el corazón de la isla», dijo, su voz grave resonando en la cámara. «El lugar donde todo comenzó y donde todo debe terminar». Crede, que hasta ahora se había mantenido callado, avanzó unos pasos y se acercó a la formación. La superficie, aunque rocosa, brillaba como si estuviera forjada en metal incandescente. Sin embargo, no era el calor lo que los inquietaba, sino la misteriosa naturaleza de la estructura. «¿Qué es esto?», preguntó Pilatre, su tono curioso pero lleno de aprensión. El geógrafo no podía evitar su fascinación por la estructura frente a ellos, un enigma que solo incrementaba el misterio. El líder pirata se volvió hacia él y, con un gesto que indicaba respeto por su conocimiento, respondió: «Esta es la entrada a lo que muchos llamaron la Cámara del Fuego. Solo unos pocos sabían de su existencia, y menos aún han logrado llegar hasta aquí. Es un lugar de poder, un punto de convergencia entre el mundo natural y lo desconocido. El tesoro que buscamos está aquí, pero no es un tesoro común.
Lo que se guarda aquí es más valioso que el oro y las piedras preciosas. Es el verdadero secreto de la isla. El grupo, aunque aún incrédulo, comenzó a inspeccionar la cámara con más detenimiento. En las paredes, podían verse inscripciones extrañas, símbolos que no pertenecían a ninguna lengua conocida. Algunos de los piratas, temerosos de lo que estaba por venir, se mantenían alejados, pero los náufragos, especialmente Crede y Pilatre, no podían apartar la vista de los jeroglíficos. Las inscripciones parecían moverse, cambiar, como si tuviesen vida propia, y un extraño susurro vibraba en el aire, una vibración que no podían entender pero que les erizaba la piel. De repente, el líder pirata dio un paso adelante, acercándose al centro de la formación. Con una mano temblorosa, tocó una piedra caliente, y la cámara entera pareció reaccionar. Un rugido profundo surgió del interior de la isla, como si el volcán mismo estuviera a punto de estallar. Rapido. Ordenó el líder, con voz urgente. Bran el paso. Una de las grandes rocas comenzó a moverse lentamente, revelando una abertura en la que la luz roja era más intensa. En su interior, la forma de un objeto resplandeciente podía distinguirse. Un gran cristal que emanaba un resplandor cegador, tan brillante que parecía incendiar el aire mismo. Los piratas y los náufragos, por fin, llegaron al corazón del misterio. El tesoro que habían estado buscando no era oro ni joyas, sino algo mucho más extraño y valioso. Un cristal de forma irregular, cuyo brillo parecía reflejar la luz de una manera sobrenatural, emanando energía y calor. Era como si estuvieran mirando una chispa de vida pura, encerrada dentro de una prisión de piedra. El líder pirata, con el rostro iluminado por la luz del cristal, se adelantó. Sus ojos brillaban con la codicia que siempre había caracterizado a los hombres como él. Pero, antes de que pudiera acercarse más, un extraño crujido rompió el aire. La cámara comenzó a temblar, y la tierra bajo sus pies se estremeció como si la isla estuviera viva. De repente, una sombra apareció en la entrada de la cámara. Los piratas se pusieron de inmediato en alerta, sus manos buscando sus armas, pero el líder pirata levantó la mano, indicándoles que se detuvieran. Una figura solitaria apareció entre las sombras, un hombre, alto y delgado, cubierto por una capa oscura. Su rostro estaba parcialmente oculto por la capucha, pero sus ojos brillaban con una intensidad que parecía atravesar todo lo que tocaban. ¿Quién eres?, preguntó el líder pirata, con voz dura. La figura avanzó lentamente, y su voz, cuando habló, era profunda y resonante. Soy el guardián de este lugar. El eco de sus palabras llenó la cámara. Nadie puede tocar el cristal sin enfrentar las consecuencias. La isla lo protegerá. El grupo se quedó en silencio. El hombre, que parecía más una leyenda que una persona real, continuó. Este cristal no es un tesoro. Es una prisión, una fuerza más allá de lo que pueden comprender. Si lo tocan, la isla los arrastrará a su perdición, como ha hecho con todos los que vinieron antes que ustedes. La Cámara del Fuego ha revelado su secreto. No es solo un tesoro material, sino un poder que desafía la comprensión humana. La aparición del misterioso guardián marca un punto de no retorno para los intrusos que se han aventurado tan lejos. La isla, lejos de ser un simple refugio de riquezas, se ha mostrado como una entidad protectora, dispuesta a defender su secreto con cualquier precio. Y así concluimos el capítulo de hoy. Si te ha gustado esta aventura, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios del Archipiélago en Llamas. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido. Nos vemos en el siguiente capítulo.